El verdadero creyente es diferente. Si tuviéramos que describir en una sola palabra a los cristianos, sería la palabra diferente. Se conoce al creyente porque vive diferente. Es diferente. Cuando Jesús en su Sermón del Monte describió a los verdaderos creyentes, si lo pudiéramos resumir en una sola palabra, es diferente. El verdadero creyente tiene que ser diferente al fariseo, diferente al religioso solo de nombre, diferente al mundo, diferente a su viejo hombre. Se conoce al creyente porque vive diferente. Hay una historia en la Biblia de dos personajes que fueron los únicos en salir de Egipto con el pueblo de Israel. Estos dos fueron los únicos en entrar a la tierra prometida. De todo el 1.000.000 o más de personas que salieron de Egipto, guiados por Moisés y fueron al desierto, solo estas dos personas entraron a la tierra prometida porque se encontró en ellos, dice la Biblia, un espíritu diferente. Cuando fueron enviados 12 espías a reconocer la tierra prometida y regresaron a dar su reporte de lo que habían hallado ahí, hubo 10 que dieron un reporte negativo, diciendo que ya habían gigantes, que eran ciudades amuralladas y que iba a ser imposible penetrar, que mejor se dieran por vencidos y se regresaran a Egipto. Pero hubo 2, Josué y Caleb, que dieron un reporte positivo porque se halló en ellos un espíritu diferente. Hoy en día así es el cristiano. Tiene que hallarse en él un espíritu diferente. El creyente es diferente del mundo. Pero ¿qué es lo que hace diferente al cristiano? ¿Qué hacía diferente a la nación de Israel de todas las demás naciones? Quiero decirle que lo que nos hace diferentes a los creyentes no es que nos vistamos diferente o que hablemos diferente o que actuemos diferente. Todo eso viene después. En realidad lo que nos hace diferentes es que el Señor nos ha escogido y nos ha apartado para Él. Si tú eres cristiano, eres diferente porque Dios ha puesto sus ojos en ti. Él te apartó, Él te escogió. Dice la Biblia en Deuteronomio 7, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Cuando Dios llamó al profeta Jeremías a servirle, le dice en Jeremías 1, antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Esa palabra santificar quiere decir apartar, quiere decir escoger y poner aparte, quiere decir consagrar. Te di por profeta a las naciones. Así que Israel, pueblo santo, pueblo apartado para Dios. Jeremías, una persona apartada para Dios desde el vientre de su madre. Hoy Dios quiere recordarte, creyente, que tú eres diferente porque Dios puso sus ojos en ti. Te apartó y te amó desde antes que nacieras. Y eso te hace diferente. Por eso se halla un espíritu diferente en ti que en el resto de las personas, que en el resto del mundo. Pero ¿por qué nos escogió Dios? ¿Acaso nos escogió por algo bueno que vio en nosotros? ¿Nos escogió porque vio que íbamos a ser mejores, menos pecadores? La Biblia dice que no es así. Dice que nos escogió por su gracia y su misericordia. Siempre en Deuteronomio 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Es decir, la razón de nuestra elección no es porque fuéramos mejores, más santos, menos pecadores, más sabios, más inteligentes. Dice la palabra de Dios en Corintios que el Señor escogió a lo vil y a lo menospreciado, a lo necio y a lo débil, para avergonzar a lo sabio de este mundo, para avergonzar a lo fuerte y que nadie se jacte en su presencia. Usted y yo somos diferentes, pero no nos podemos jactar, porque es la gracia de Dios que nos amó desde antes de nacer. Nos escogió para que fuéramos hijos de Dios. Y hoy se halla en nosotros un espíritu diferente. Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, porque en ellos había fe puesta por Dios para creer a las promesas del Señor. Mientras los 10 espías decían no vamos a poder, Josué y Caleb decían si Dios está con nosotros los comeremos como pan. La tierra es en gran manera buena. Vamos y poseámosla porque Dios nos la ha dado. Muchas veces los cristianos nos vamos a ver superados en número por voces contrarias, voces del mundo, voces negativas
pero en nosotros tiene que haber esa firmeza de mantenernos en la fe en Jesús, la fe que nos ha sido dada por la gracia de Dios. En el nombre del Señor le digo hoy, persevere en su fe, aunque tenga todas las de perder, aunque el mundo esté en su contra, aunque usted no vea claro, persevere, siga creyendo. Recuerde que en usted hay un espíritu diferente. No se preocupe si el mundo está en su contra. No se preocupe si sus amigos del mundo le llevan la contraria. Alégrese cuando los cristianos, aunque seamos pocos en comparación con el mundo, estemos en contra de lo que dice el mundo, creyendo firmes en la palabra y en las promesas de Dios. Manténgase obediente a los mandamientos. Mantengamos la esperanza y la fe en Jesucristo y estemos dispuestos a seguir a Dios. Termino con eso. Cuando la Biblia usa la palabra diferente, ahí en Números, se refiere a Josué y Caleb como un espíritu diferente. Esa palabra se puede traducir también como un espíritu que sigue a Dios. Por eso en Números 14:24, la Reina Valera lo traduce así. Dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu. Esa palabra otro o diferente también implica que Caleb estuvo dispuesto a seguir al Señor. Y la Reina Valera le agrega, y decidió ir en pos de mí. Es decir, decidió seguirme. Esa sería la traducción más completa de la palabra diferente. Un espíritu diferente es un espíritu que tiene fe en las promesas de Dios y está dispuesto a seguir al Señor donde Él le guíe. En este caso era la tierra prometida. Los 10 espías no estaban dispuestos a seguir a Dios. El pueblo de Israel no estaba dispuesto a seguir, se querían volver a Egipto. Pero Josué y Caleb dispuestos a ir en pos de Dios, a seguirle. El verdadero creyente tiene un espíritu diferente, porque Dios lo ha escogido, cree en las promesas de Dios y está dispuesto a seguir al Señor. Todo esto es puesto por la gracia de Dios en nosotros. Quiero animarte hoy a que sigas confiando en el Señor, sigas creyendo en sus promesas, te sigas refugiando en su palabra, a que mantengas ese espíritu diferente al mundo y que estés dispuesto a seguir al Señor donde quiera que Él te lleve. Y no te preocupes, porque el Señor coloca su voluntad en el corazón de sus hijos amados. Él te mostrará el camino. Mantente atento a la palabra, síguete congregando, permanezcamos en el Señor, porque Él sostiene a sus hijos.